La nueva limpiadora se quedó paralizada al ver a la hija del millonario igual a ella en su foto de infancia. La lluvia golpeaba los ventanales de la mansión Santibáñez como si quisiera entrar a la fuerza. Gabriela Moreno subió por primera vez los escalones de mármol, con un balde en una mano y un trapo en la otra, sintiendo que cada paso la alejaba más del mundo que conocía. Tenía 23 años, pero a veces se sentía como si tuviera 100, o como si no tuviera ninguno. «Por aquí, muchacha», le indicó doña Lupe, el ama de llaves, una mujer robusta de unos 60 años con el cabello recogido en un chongo apretado. «La señora Verónica es muy exigente. Todo tiene que brillar como espejo. ¿Me entiendes?» «Sí, señora», respondió Gabriela, ajustando el mandil sobre su vestido sencillo. Nunca había visto tanto lujo junto. Los candelabros de cristal colgaban del techo como lágrimas congeladas. Las paredes estaban forradas de cuadros con marcos dorados, que seguramente costaban más que todo lo que ella había ganado en su vida. El piso de mármol reflejaba su imagen borrosa, como si ni siquiera ahí pudiera verse con claridad. «Empieza por el recibidor», ordenó doña Lupe, «y luego sigues con la sala principal. Ah, y si ves a la niña Valentina, sé amable, pero no te tardes platicando. La señora no le gusta que los empleados se encariñen con ella». Gabriela asintió, y se quedó sola en aquel espacio enorme que olía a cera de muebles caros y a rosas blancas. Comenzó a limpiar con movimientos mecánicos, los mismos que había perfeccionado en las casas donde trabajó antes. Pero algo en esta mansión la hacía sentir rara, inquieta, como si las paredes le susurraran cosas que no alcanzaba a entender. Fue al pasar junto a la escalera principal cuando lo vio, el retrato. Gabriela dejó caer el trapo al suelo sin darse cuenta. Sus piernas dejaron de responderle. El aire se le atoró en la garganta. Era una niña de unos 5 años, con un vestido blanco bordado de encaje, sentada en una silla de terciopelo rojo. Pero no era la ropa ni el fondo elegante lo que la había paralizado. Era el rostro, era su rostro. Los mismos ojos almendrados, color miel oscuro, la misma forma de la nariz, pequeña y respingada, la misma curva tímida en la sonrisa, como si estuviera a punto de soltar una risa pero le diera pena. Y ahí, junto al labio superior, la misma pinta que Gabriela se había mirado 1000 veces en el espejo del orfanato. «No puede ser», pensó, «es imposible». Pero ahí estaba, como verse en un espejo del pasado, un pasado que no recordaba tener. Las lágrimas le brotaron sin permiso, calientes y confusas. ¿Por qué lloraba? No conocía a esa niña. No sabía quién era, y sin embargo, algo dentro de su pecho se retorcía de dolor, como si una herida antigua se hubiera abierto de golpe. «¿Te gusta el cuadro?», la voz la sacó de su trance. Gabriela se limpió rápidamente las mejillas y volteó. Una niña pequeña la observaba desde el 3er escalón, descalza, con un vestido rosa lleno de holanes y el cabello castaño suelto sobre los hombros. «Perdón, yo estaba trabajando», balbuceó Gabriela, agachándose para recoger el trapo. «¿Por qué lloras?», preguntó la niña, bajando los escalones con cuidado. «¿Te pegaron?». «No, pequeña, nadie me pegó». «Entonces, ¿por qué tus ojos están tristes?». Gabriela intentó sonreír, pero le salió torcida. A veces la gente nace así, con los ojos tristes. La niña se acercó más, estudiándola con esa intensidad que solo los niños tienen, como si pudieran ver cosas que los adultos ya olvidaron cómo mirar. «Yo me llamo Valentina. ¿Y tú?». «Gabriela». «Gabriela», repitió la niña, probando el nombre en su boca. «Me gusta, suena bonito. ¿Vas a trabajar aquí?». «Sí». «Qué bien». La otra muchacha que limpiaba era mala. Una vez me jaló el brazo bien fuerte. Gabriela sintió que se le estrujaba el corazón. Se arrodilló para quedar a la altura de Valentina. «Yo nunca te voy a jalar». «Sale, te lo prometo». Valentina sonrió, y en esa sonrisa, Gabriela vio algo que la hizo sentir un calor extraño en el pecho, algo parecido a lo que imaginaba que se sentía tener una hermanita. «Valentina, ¿con quién hablas?». La voz era fría como el mármol bajo sus pies. Gabriela se levantó de inmediato y se encontró con una mujer alta, delgada, vestida con un traje sastre color crema que seguramente costaba más que 6 meses de su salario. El cabello rubio perfectamente peinado, las uñas impecables, los labios pintados de un rojo sangre. «Con Gabriela, mami»,
respondió Valentina. Es la nueva muchacha, Verónica Santibáñez. Recorrió a Gabriela de arriba a abajo, con una mirada que parecía calcular su precio y encontrarla barata. Ya veo. Espero que doña Lupe te haya explicado las reglas. Sí, señora. Bien, y otra cosa. No quiero que pierdas el tiempo charlando con mi hija. Estás aquí para trabajar, no para hacer amigas. ¿Entendido? Sí, señora, repitió Gabriela bajando la mirada. Valentina, vamos, es hora de tu clase de piano. Pero mami... Ahora, la niña le lanzó una última mirada a Gabriela, entre triste y cómplice. Antes de subir las escaleras tomada de la mano de su madre, Gabriela las vio alejarse y sintió un vacío raro, como si le hubieran quitado algo que acababa de encontrar. Volvió a mirar el retrato. Sofía Santibáñez. Leyó en la pequeña placa dorada al pie del marco. 5 años. ¿Quién era esa niña? ¿Y por qué se parecía tanto a ella? Gabriela cerró los ojos e intentó recordar. Intentó con todas sus fuerzas llegar más atrás de sus 6 años. Ese muro gris donde empezaba todo lo que conocía de sí misma. El orfanato de Puebla, las literas de metal, el olor a desinfectante barato, las monjas de voces duras, la sensación de no pertenecer a nadie. Pero más atrás de eso, nada, solo niebla. Solo un vacío que le dolía cuando intentaba tocarlo. Un trueno estalló afuera, tan fuerte que hizo vibrar los vidrios. Gabriela abrió los ojos, sobresaltada. La lluvia caía ahora con furia, como si el cielo se hubiera roto. Se obligó a seguir limpiando, a concentrarse en el trabajo, pero cada vez que pasaba frente al retrato, sentía que esos ojos la seguían, que esa niña del vestido blanco quería decirle algo. Esa noche, en el cuartito que le habían dado en la parte de atrás de la mansión, Gabriela no pudo dormir. Se sentó en la cama angosta, abrazándose las rodillas, mirando por la ventana cómo la tormenta seguía desatada. ¿Quién eres, Gabriela Moreno?, se preguntó en voz baja. ¿De dónde vienes? ¿Por qué no recuerdas nada? Y en algún lugar de aquella mansión enorme, en un escritorio de caoba, Fernando Santibáñez miraba la misma tormenta con una copa de whisky en la mano, pensando en una niña que había perdido hacía 18 años, una niña que tendría ahora 23, la misma edad que la nueva muchacha de servicio. Pero eso, él todavía no lo sabía. Los primeros rayos del sol se colaban por las cortinas de encaje cuando Gabriela despertó sobresaltada. Había soñado con alguien llamándola, una voz de hombre que decía un nombre que no era el suyo. Se llevó la mano al pecho, sintiendo cómo el corazón le latía demasiado rápido. Solo fue un sueño, se dijo, aunque la angustia no se iba. Se vistió con el mismo uniforme del día anterior, una blusa blanca y falda negra que doña Lupe le había dado, y se recogió el cabello en una cola de caballo. En el espejo rajado del cuartito, se vio como siempre, una muchacha más del montón, sin nada especial, pero desde ayer, cada vez que se miraba, veía también a aquella niña del retrato. El desayuno en la cocina fue rápido. Doña Lupe le dio café aguado y un pan dulce mientras le explicaba las tareas del día. Hoy te toca el cuarto de la niña Valentina. Ten cuidado con sus juguetes. No vayas a romper nada. Y si ella te pide que juegues con ella, le dices que estás ocupada. La señora Verónica se pone como fiera si ve que le hacemos caso. ¿Por qué?, preguntó Gabriela sin pensar. Doña Lupe bajó la voz y se acercó. Porque está celosa de cualquiera que se acerque a la niña o al señor Fernando. Es medio... Giró el dedo junto a la sien. Posesiva. ¿Me entiendes? Mejor no te metas en problemas. Gabriela subió las escaleras con la cubeta y los productos de limpieza, sintiendo cómo el estómago se le retorcía de nervios. El cuarto de Valentina estaba al final del pasillo del segundo piso, con la puerta pintada de rosa pálido y su nombre escrito con letras de madera decoradas con flores. Tocó suavemente antes de entrar. «¿Sí?», respondió la voz alegre de la niña. Gabriela empujó la puerta y se encontró con un cuarto que parecía sacado de un cuento de hadas. Paredes rosas, una cama con dosel llena de cojines en forma de corazón, un librero repleto de muñecas de porcelana y peluches. En medio de todo eso, Valentina estaba sentada en el suelo, rodeada de libros para colorear. «Gabriela», gritó la niña, levantándose de un brinco. «Sabía que ibas a venir. Vengo a limpiar tu cuarto, pequeña. ¿Me puedes ayudar a colorear antes?», preguntó Valentina con esos ojitos suplicantes que ningún adulto puede resistir.
Es que nadie nunca quiere colorear conmigo. Gabriela miró hacia la puerta, como si doña Lupe o la señora Verónica fueran a aparecer en cualquier momento, pero luego vio la carita esperanzada de Valentina y su corazón se derritió. «Está bien», suspiró, «pero solo un ratito». «¿Sale?» Valentina dio un gritito de felicidad y le pasó un libro de princesas. Gabriela se sentó en el suelo, sintiendo lo raro que era estar ahí, en esa alfombra tan suave, que sus pies descalzos se hundían como en una nube. Tomó un crayón morado y empezó a rellenar el vestido de una princesa. «¿Por qué tus ojos siguen tristes?», preguntó Valentina de repente, sin dejar de colorear. Gabriela se quedó quieta, el crayón suspendido en el aire. «Ya te dije, a veces la gente nace así. Mi papá también tiene ojos tristes», dijo la niña, como si estuviera compartiendo un gran secreto. «Dice que perdió algo muy importante hace mucho tiempo. ¿Tú también perdiste algo importante?». La pregunta le cayó a Gabriela como un balde de agua fría. ¿Había perdido algo? ¿No lo sabía? ¿Cómo puedes perder algo que ni siquiera recuerdas haber tenido? «No sé, Valentina. De verdad no sé». La niña la miró con esa sabiduría extraña que tienen los niños pequeños, como si entendiera más de lo que sus palabras podían decir. Luego se acercó y le dio un abrazo rápido que tomó a Gabriela completamente por sorpresa. «Cuando estés triste, me puedes abrazar. Los abrazos curan casi todo». Gabriela sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Nadie la había abrazado así en... ¿cuánto tiempo? ¿Años? Le devolvió el abrazo, sintiendo cómo algo dentro de ella se agrietaba un poquito. «Gracias, pequeña», murmuró. «De nada, Gaby». «¿Te puedo decir Gaby?» «Claro que sí». Siguieron coloreando en silencio durante unos minutos más, hasta que Gabriela escuchó pasos en el pasillo. Se levantó de un salto, guardó los crayones y agarró el trapo como si su vida dependiera de ello. «Ahora sí tengo que trabajar, Valentina». «Está bien», dijo la niña resignada. «Pero vuelves mañana, ¿verdad?» «Claro que vuelvo». Gabriela comenzó a sacudir los muebles y a acomodar los peluches mientras Valentina la observaba desde la cama, columpiando las piernas. De repente, la niña preguntó: «¿Tú tienes papá?». La mano de Gabriela se detuvo sobre un unicornio de peluche. «No». «¿Y mamá?». «Tampoco». «Entonces, ¿dónde vivías antes?». «En un lugar donde viven los niños que no tienen familia», respondió Gabriela, tratando de que su voz sonara normal. «Se llama orfanato». «Suena triste». A veces lo era. Valentina se quedó pensando, mordiéndose el labio inferior. «Pero ahora, ya tienes un lugar donde vivir. Aquí, con nosotros». Gabriela sonrió con tristeza. «Con ustedes», había dicho la niña, como si ella fuera parte de la familia, y no solo la muchacha que limpiaba los pisos. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Un hombre alto entró al cuarto, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y unas cuantas canas en las sienes. Vestía un traje gris impecable, pero había algo cansado en su forma de moverse, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Sus ojos eran de un café tan oscuro que casi parecían negros, y estaban tristes, exactamente como había dicho Valentina. «Papi», gritó la niña, corriendo hacia él. Fernando Santibáñez la alzó en brazos y le dio un beso en la frente, pero su mirada ya había encontrado a Gabriela. Se quedó mirándola con una expresión extraña, como si tratara de recordar dónde la había visto antes. «¿Tú eres la nueva muchacha?», preguntó con voz grave. «Sí, señor Gabriela Moreno». «Gabriela», repitió él, como probando el nombre. «¿Cuántos años tienes?». La pregunta la tomó desprevenida. 23, señor». Algo pasó por los ojos de Fernando, algo que Gabriela no supo descifrar. Dolor, quizás, o miedo, o esperanza. Se quedaron mirándose durante unos segundos que parecieron eternos, hasta que Valentina rompió el silencio. «Gaby me ayudó a colorear. Papi, es muy buena». «Qué bien, princesa», dijo Fernando, pero seguía mirando a Gabriela con esa intensidad incómoda. «¿De dónde eres, Gabriela?» Bueno, crecí en Puebla, señor, en el orfanato San José. ¿No conociste a tus padres?» «No, señor. No me acuerdo de nada antes de los 6 años». Fernando se puso pálido, bajó a Valentina con cuidado y dio un paso hacia Gabriela. «¿Nada? ¿No recuerdas absolutamente nada?» «No, señor», respondió ella.
sintiendo cómo el corazón se le aceleraba sin saber por qué. Solo, a veces tengo sueños raros, voces, pero nada claro. Fernando abrió la boca como si fuera a decir algo, pero en ese instante apareció Verónica en el umbral de la puerta, con una sonrisa tan falsa como sus pestañas postizas. «Fernando, cariño, te estaba buscando. Tienes una llamada importante». «Ahora voy», dijo él sin apartar la mirada de Gabriela. «Es urgente», insistió Verónica, y ahora su voz tenía un filo de acero. Fernando finalmente volteó y salió del cuarto, pero antes de cruzar la puerta, miró hacia atrás una última vez. Sus ojos se encontraron con los de Gabriela, y en ese momento, ella sintió algo que no podía explicar, como un reconocimiento, como si una parte olvidada de su alma reconociera a una parte de la de él. Verónica se quedó un momento más en la puerta, observando a Gabriela con una mirada que helaba la sangre. «No te pago para que platiques con mi familia», dijo con voz suave pero amenazante. «Estás aquí para limpiar, nada más». «Sí, señora». Cuando finalmente se quedó sola con Valentina, Gabriela se apoyó contra la pared, temblando. No entendía qué acababa de pasar, pero algo había cambiado. Algo se había movido en el aire de aquella mansión. Esa noche, Gabriela se quedó despierta mirando el techo de su cuartito, con la vocecita de Valentina resonando en su cabeza. «Mi papá también tiene ojos tristes. Dice que perdió algo muy importante. ¿Y si lo que Fernando había perdido tenía algo que ver con la niña del retrato? ¿Y si tenía algo que ver con ella?» Pasó una semana antes de que Gabriela volviera a encontrarse cara a cara con Fernando Santibáñez. Una semana en la que doña Lupe le asignó limpiar cada rincón de la mansión, menos el estudio privado del señor. «Ahí nadie entra», le advirtió el ama de llaves. «Ni siquiera la señora Verónica. Es territorio sagrado». Pero ese viernes por la mañana, todo cambió. «Gabriela, necesito que limpies el estudio del señor Fernando», dijo doña Lupe nerviosa, retorciendo el delantal entre las manos. «Él salió a una junta y no regresa hasta la tarde. La señora insiste en que tiene que estar impecable para cuando vuelva». Gabriela asintió y subió al tercer piso, donde estaba el estudio. La puerta de roble macizo parecía vigilarla mientras buscaba la llave que doña Lupe le había dado. Cuando entró, el olor a tabaco de pipa y libros viejos la envolvió como un abrazo. Era un cuarto hermoso. Las paredes estaban cubiertas de libreros llenos de ejemplares antiguos con lomos de piel. Un escritorio enorme de caoba dominaba el centro, con una lámpara de bronce apagada. Había fotografías en marcos de plata. Valentina de bebé. Valentina en su primer cumpleaños. Valentina con Fernando en la playa. Pero no había ninguna foto de Verónica. Gabriela comenzó a sacudir los muebles con cuidado, casi con reverencia. Sentía que estaba entrando en el corazón de Fernando Santibáñez, en el lugar donde guardaba sus pensamientos más profundos. Mientras limpiaba el librero principal, su trapo se atoró entre dos volúmenes particularmente gruesos. Jaló con cuidado, pero en lugar de liberarse, los libros se movieron hacia adelante y algo cayó desde atrás con un golpe sordo. Una caja. Gabriela la recogió del suelo. Era de madera oscura, con iniciales grabadas que no pudo leer bien por el polvo acumulado. La sopló y apareció una M entrelazada con una F. Su corazón empezó a latir más rápido. Sabía que no debería abrirla. Sabía que era privado, íntimo, prohibido. Pero sus manos no le obedecieron. Abrió la tapa despacio, y lo que vio dentro le robó el aire de los pulmones. Cartas. Docenas de cartas atadas con un listón rojo desteñido. Gabriela tomó una al azar y reconoció la letra delicada y femenina. «Mi amado Fernando, cada día sin ti es una eternidad». Eran cartas de amor, escritas con una pasión que hacía que le doliera el pecho solo de leerlas. Debajo de las cartas había un pañuelo bordado con las iniciales MS, un mechón de cabello castaño atado con hilo dorado, y una fotografía en blanco y negro de una mujer hermosa, con una niña pequeña en brazos. En el reverso decía: «Mariana y Sofía, mi mundo entero». Pero lo que realmente hizo que Gabriela se quedara sin aliento fue lo último que encontró en la caja. Un pingente. Era de plata, delicado y antiguo, con una S grabada en letra cursiva. Colgaba de una cadenita tan fina que parecía que se podía romper con solo respirarle encima. Gabriela lo tomó entre los dedos temblorosos, y en ese instante, su mundo estalló.
Un flash de luz cegadora atravesó su mente. De repente ya no estaba en el estudio. Estaba en otro lugar, en otro tiempo. Una voz de hombre, cálida y amorosa. Esto es para ti, mi princesa, para que siempre recuerdes que papá te ama. Unas manos grandes abrochando la cadenita alrededor de su cuello. Un abrazo tan fuerte que la hacía sentir segura, invencible. Nunca te voy a dejar, papá. Yo tampoco, mi amor. Nunca. Y luego, oscuridad, gritos, manos rudas jalándola, dolor en la cabeza, el pingente siendo arrancado de su cuello, el grito desgarrador de un hombre. ¡Sofía! ¡Sofía! Gabriela cayó de rodillas, soltando el pingente como si quemara. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin control, ahogándola. Se llevó las manos a la garganta, buscando algo que ya no estaba ahí, pero que su cuerpo recordaba. Una cadenita, un pingente con una S. ¿Qué demonios acababa de ver? Se quedó ahí, en el suelo del estudio, llorando sin entender por qué. Con el pingente brillando burlonamente a unos centímetros de su mano, le tomó varios minutos recuperar el control, limpiarse la cara, intentar respirar con normalidad, con manos temblorosas. Volvió a meter todo en la caja, todo excepto la fotografía, la volteó y leyó de nuevo la inscripción. Sofía Mariana Santibáñez, 5 años, mi ángel perdido. La niña de la foto era la misma del retrato en la escalera, la misma que se parecía a ella, y debajo, con una letra diferente, más reciente, más desesperada, alguien había escrito: ¿Dónde estás, hija mía? ¿Por qué te llevaron de mi lado? Un ruido en el pasillo la hizo reaccionar. Guardó la foto rápidamente y cerró la caja, tratando de ponerla exactamente donde estaba, pero cuando se levantó, mareada, se encontró cara a cara con Fernando Santibáñez. Estaba en el umbral de la puerta, con el saco en la mano y la corbata floja. La miraba con una mezcla de sorpresa y algo más profundo, más doloroso. Yo estaba limpiando y... balbuceó Gabriela, sintiéndose como una ladrona atrapada en pleno delito. Fernando no dijo nada. Su mirada fue directamente al pingente que Gabriela había olvidado recoger del suelo. Estaba ahí, brillando contra la madera oscura como una acusación. Se acercó despacio, se agachó y lo levantó con una delicadeza infinita, como si fuera lo más frágil del mundo. Cuando volvió a mirar a Gabriela, sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Por qué lloraste?, preguntó con voz ronca. No sé, respondió ella con sinceridad. Vi el pingente y... no sé qué me pasó. Vi cosas, como recuerdos, pero no pueden ser míos porque yo no. Se calló, dándose cuenta de lo loca que sonaba. Fernando se acercó más, estudiando su rostro con una intensidad que la hacía sentir desnuda, vulnerable. Levantó una mano y con el dedo índice tocó suavemente la pinta junto a su labio. Mi hija tenía una pinta exactamente aquí, murmuró, exactamente en el mismo lugar. ¿Su hija?, preguntó Gabriela, aunque ya sabía la respuesta. Sofía, tenía 5 años cuando se la llevaron, hace 18 años. Nunca la encontramos. Su madre, Mariana, murió de tristeza 3 años después. Este pingente era de Sofía. Se lo regalé en su último cumpleaños. El silencio que siguió fue tan pesado que Gabriela sintió que se ahogaba. Señor Fernando, yo no sé qué decirle. Dijiste que no recuerdas nada antes de los 6 años. Continuó él, como si no la hubiera escuchado. ¿Nada en absoluto? Solo que desperté en un orfanato de Puebla. Las monjas dijeron que alguien me dejó ahí, que estaba golpeada, confundida. No sabía mi nombre, de dónde venía, quiénes eran mis padres. Nada. Fernando se tambaleó y tuvo que apoyarse en el escritorio. Su rostro había perdido todo el color. ¿Qué edad tenías? 6 años, me dijeron, o eso calcularon. No había documentos, no había nada. Dios mío, susurró Fernando, y sonó como una oración y una maldición al mismo tiempo. Se quedaron mirándose, 2 extraños unidos por un hilo invisible que ninguno de los dos entendía completamente. Gabriela vio en los ojos de ese hombre el mismo vacío que ella había cargado toda su vida, la misma pregunta sin respuesta. Necesito, comenzó Fernando, pero su voz se quebró.
Necesito que me dejes investigar, hacerte algunas preguntas. Hay alguien que puede ayudarnos a... ¿A qué?, interrumpió Gabriela, y por primera vez en su vida sintió miedo de la verdad, a confirmar que estoy loca, que veo cosas que no existen, a confirmar quién eres realmente, respondió Fernando, y en su voz había una esperanza tan frágil que dolía escucharla. Porque si hay una posibilidad, aunque sea una entre 1.000.000, de que tú seas... No terminó la frase. No hacía falta. Gabriela se llevó la mano al cuello desnudo, donde 18 años atrás había colgado un pingente de plata, donde su piel recordaba algo que su mente había olvidado. «Está bien», susurró. «Investigue lo que necesite investigar». Fernando asintió, apretando el pingente contra su pecho, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Ninguno de los dos notó la sombra que se alejaba rápidamente del pasillo. Ninguno vio a Verónica presionar el celular contra su oído, con los ojos entrecerrados y la mandíbula apretada. «Tenemos un problema», susurró al teléfono. «Un problema muy grande». Rodrigo Méndez llegó a la mansión Santibáñez 2 días después de la conversación en el estudio. Era un hombre de unos 45 años, con el cabello gris cortado al ras y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Vestía jeans y una chamarra de cuero, desentonando completamente con la elegancia de la mansión. Gabriela lo vio llegar desde la ventana de la cocina, donde ayudaba a doña Lupe a pelar papas. «Ese es Rodrigo», comentó el ama de llaves. «Investigador privado. El señor Fernando lo contrata de vez en cuando para asuntos delicados. Debe ser algo importante si lo mandó llamar». Gabriela sintió un nudo en el estómago. Sabía perfectamente que era ese algo importante. Era ella. Esa misma tarde, Fernando la mandó llamar al estudio. Cuando entró, Rodrigo estaba sentado en uno de los sillones de piel, con una libreta en las manos y una mirada que parecía ver a través de las personas. «Gabriela, él es Rodrigo Méndez», presentó Fernando. «Le pedí que investigara tu pasado. Si estás de acuerdo, necesita hacerte algunas preguntas». «Está bien», respondió ella, sentándose en la orilla de una silla, con las manos apretadas sobre el regazo. Rodrigo la estudió en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. «Relájate, muchacha. No soy la policía», dijo con una voz sorprendentemente amable. «Solo necesito que me cuentes todo lo que recuerdes, sin prisa». Y Gabriela habló. Le contó del orfanato San José de Puebla, de cómo las monjas le dijeron que había llegado una noche de tormenta. Inconsciente, con golpes en la cabeza y los brazos llenos de moretones, le contó que no tenía nombre, que tardó semanas en poder hablar, y que cuando lo hizo, no recordaba nada. Le dieron el apellido Moreno porque era común, fácil de pronunciar. Gabriela porque a la Madre Superiora le gustaba ese nombre. «¿Nunca apareció nadie buscándote?», preguntó Rodrigo tomando notas. «Nunca. Las monjas dijeron que investigaron, pero no había denuncias de niñas desaparecidas que coincidieran conmigo. O alguien se aseguró de que no las hubiera», murmuró Rodrigo, más para sí mismo que para los demás. Pasaron 2 horas haciendo preguntas, fechas, descripciones del orfanato, nombres de las monjas, cualquier detalle que pudiera servir. Fernando escuchaba todo desde su escritorio, pálido, con los nudillos blancos de tanto apretar los puños. Cuando terminaron, Rodrigo guardó su libreta y miró a Fernando. «Voy a necesitar una semana, quizá 2. Tengo contactos en Puebla que me pueden ayudar con los registros del orfanato». «Lo que necesites», respondió Fernando. «Dinero no es problema». Después de que Rodrigo se fuera, Fernando se acercó a Gabriela, que seguía sentada, agotada emocionalmente. «Gracias por confiar en mí», dijo él suavemente. «¿Y si no soy ella?», preguntó Gabriela, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. «¿Y si solo es una coincidencia y usted termina más lastimado?». Fernando le puso una mano en el hombro, un gesto tan paternal que a Gabriela se le encogió el corazón. «Entonces al menos lo intenté, pero hay algo en ti, algo que mi corazón reconoce. No puedo explicarlo, pero sé que necesito llegar al fondo de esto». Gabriela salió del estudio con la cabeza dando vueltas. No se dio cuenta de que Verónica la observaba desde el final del pasillo, con una copa de vino en la mano y una expresión que helaba la sangre. Los siguientes días fueron extraños. Gabriela seguía haciendo su trabajo, pero sentía que todo había cambiado.
Fernando la buscaba con la mirada cada vez que se cruzaban. Valentina se había vuelto su sombra, siguiéndola por toda la casa, platicando sin parar, y Verónica la observaba como un halcón esperando el momento perfecto para atacar. El momento llegó una noche, cuando Gabriela estaba guardando los productos de limpieza en el cuarto de servicio. «Así que tú eres la nueva obsesión de mi esposo», dijo Verónica, apareciendo en la puerta como un fantasma. Gabriela se sobresaltó, casi tirando la botella de cloro. «Señora, yo solo estoy haciendo mi trabajo. No me tomes por tonta», siseó Verónica, acercándose con pasos lentos y amenazantes. «Sé perfectamente lo que estás haciéndote la perdida, la pobrecita sin memoria. ¿Cuánto investigaste sobre esta familia antes de venir aquí?» «¿Qué? Yo no. Fernando es un hombre vulnerable», continuó Verónica ignorándola, «destrozado por la pérdida de su hija. Y tú viste una oportunidad, una forma fácil de meterte en esta familia, ¿verdad? Hacerte pasar por Sofía». «Yo no me estoy haciendo pasar por nadie», exclamó Gabriela sintiendo la rabia burbujeando en su pecho. «Ni siquiera sé quién soy. ¿Cree que eso es fácil? ¿Cree que es bonito vivir sin saber de dónde vienes? Ahórrate el drama», respondió Verónica con frialdad. «He visto docenas de mujeres como tú, aprovechadas que ven a un hombre rico y hacen lo que sea por quedarse con su dinero. Usted no sabe nada de mí. Sé suficiente». Verónica se acercó más, hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «Y te voy a dar un consejo gratis. Aléjate de mi familia. Aléjate de Valentina. Aléjate de Fernando. O te juro por Dios que te vas a arrepentir». «¿O qué?», preguntó Gabriela, sorprendiéndose de su propia valentía. «¿Me va a correr? Hágalo. No me importa. Hay cosas peores que perder un trabajo». «Niña», murmuró Verónica con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mucho peores». Se dio la vuelta y salió del cuarto, dejando a Gabriela temblando de rabia y miedo. Nunca en su vida había sentido tanto odio hacia alguien, y lo peor era que no entendía por qué Verónica la veía como una amenaza. Solo era una muchacha de servicio. ¿Qué tanto daño podía hacer? A la mañana siguiente, Gabriela bajó a desayunar y encontró a doña Lupe llorando en la cocina. «¿Qué pasó?», preguntó alarmada. «La señora Verónica», sollozó el ama de llaves. «Dice que le robaste un collar de diamantes de su cuarto, que te vio tomándolo ayer cuando limpiabas». A Gabriela se le cayó el alma a los pies. «Eso es mentira. Yo no he robado nada en mi vida». «Lo sé, hija. Yo te creo. Pero ella ya llamó al señor Fernando. Viene para acá». Efectivamente, 10 minutos después, Fernando irrumpió en la cocina con Verónica pisándole los talones. Tenía el rostro desencajado. «Gabriela, Verónica dice que me vio robando», interrumpió Gabriela, levantándose de la silla. «Lo sé, y es mentira». «Claro que lo dirías», exclamó Verónica con falsa indignación. «Fernando, te lo advertí. Esta muchacha es una mentirosa, una oportunista. Primero se te mete en la cabeza con su historia ridícula y ahora roba mis cosas». «Yo no robé nada», repitió Gabriela, mirando directamente a Fernando. «Puede revisar mi cuarto. Puede revisar todas mis cosas. No va a encontrar nada porque no tomé nada». Fernando la miró durante un largo momento, y Gabriela vio la batalla que se libraba detrás de sus ojos. ¿A quién creerle? ¿A su esposa o a la muchacha que acababa de conocer? «Revisemos el cuarto de Gabriela», dijo finalmente. Verónica apretó los labios. Claramente no esperaba esa respuesta. «Fernando, eso es ridículo. ¿Vas a humillarme así?» «No es una humillación, es buscar la verdad». Subieron todos al cuartito de Gabriela. Fernando revisó cada cajón, cada rincón, cada bolsillo de su ropa. No encontró nada. Verónica observaba con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. «Quizá lo escondió en otro lado», sugirió con veneno. «O quizá nunca existió ese robo», respondió Fernando. Y había una frialdad en su voz que Gabriela nunca había escuchado. «Verónica, necesito hablar contigo, a solas». Pero ahora salieron del cuarto, dejando a Gabriela sentada en la cama, temblando. Doña Lupe le puso una mano en el hombro. «Esa mujer te tiene entre ojos. Hija, ten mucho cuidado». Gabriela asintió, pero en su mente solo había una pregunta.
¿Por qué Verónica la odiaba tanto? ¿Qué tanto miedo le daba que ella descubriera la verdad? Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó voces en el jardín. Se asomó por la ventana y vio a Verónica hablando por teléfono, paseándose de un lado a otro como animal enjaulado. No entiendes, decía con voz desesperada. Él le cree a ella más que a mí. Necesitamos actuar rápido antes de que ese maldito investigador encuentre algo. Hubo una pausa larga. No me importa cómo lo hagas, continuó Verónica. Solo asegúrate de que los registros del orfanato desaparezcan. Todos. Y averigua quién demonios es realmente esa muchacha, antes de que arruine todo por lo que trabajamos. Gabriela se apartó de la ventana, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Verónica estaba ocultando algo grande, algo que la aterraba lo suficiente como para intentar destruir a una muchacha inocente. Y Gabriela, por primera vez en su vida, decidió que no se iba a dejar intimidar, no hasta descubrir la verdad. Los 3 días que siguieron fueron los más largos de la vida de Gabriela. Fernando había llamado a Rodrigo la misma noche en que ella escuchó la conversación de Verónica, y al día siguiente un médico llegó a la mansión para tomar muestras de sangre. Es un simple pinchazo, le aseguró el doctor Ramírez, un hombre mayor de lentes redondos y manos firmes. Los resultados tardarán unos 3 días. Gabriela extendió el brazo, viendo cómo la aguja se hundía en su piel y la sangre comenzaba a llenar el tubito de vidrio. Fernando estaba sentado junto a ella, observando el proceso con una intensidad casi dolorosa. «Yo también necesito dar muestra, ¿verdad?», preguntó. «Así es, señor Santibáñez». Cuando el doctor terminó y guardó las muestras en su maletín, Fernando le dio instrucciones muy específicas. «Quiero que nadie más que usted maneje estas muestras. Ni siquiera el laboratorio debe saber de quién son. Use nombres falsos si es necesario». «¿Teme que alguien interfiera?», preguntó el doctor, perspicaz. «Digamos que prefiero no arriesgarme». Después de que el médico se fue, Gabriela se quedó sola con Fernando en el estudio. Él se sirvió un whisky y le ofreció agua. Se sentaron en silencio durante varios minutos, escuchando el tic-tac del reloj antiguo en la pared. «¿Y si sí soy ella?», preguntó Gabriela de repente. «¿Y si el resultado sale positivo?». Fernando tomó un sorbo largo de su bebida antes de responder. «Entonces recuperaré a mi hija, y mi vida tendrá sentido de nuevo. Pero yo no soy la niña que usted perdió», dijo Gabriela suavemente. «Esa niña se fue hace 18 años. Yo soy otra persona, una que creció sin familia, sin apellido, sin recuerdos. No sé si puedo ser lo que usted necesita que sea». Fernando la miró con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Solo necesito que seas tú misma. Eso es suficiente». La noticia de que Fernando había pedido pruebas de ADN se filtró rápidamente por la mansión. Doña Lupe le confesó a Gabriela que Verónica había hecho un escándalo monumental. Gritó que cómo se atrevía a dudar de ella, que estaba loco si pensaba que una simple sirvienta podía ser su hija. Contó el ama de llaves mientras picaba cebollas. El señor Fernando no le respondió nada. Solo se encerró en su estudio. «¿Y Valentina?», preguntó Gabriela preocupada. «La pobre está confundida. Sabe que algo raro pasa, pero nadie le explica qué». Esa tarde, Gabriela encontró a la niña sentada en las escaleras, abrazando su peluche favorito, un conejo rosa con una oreja caída. «Hola, pequeña», saludó Gabriela, sentándose a su lado. «Hola, Gaby», respondió Valentina con voz triste. «Mi mamá y mi papá están peleando mucho. ¿Es por mi culpa?». «No, claro que no, mi amor. Los adultos a veces tienen problemas que no tienen nada que ver con los niños. Mi mamá dice que tú quieres quitarle su familia», soltó Valentina de sopetón, mirándola con esos ojos grandes llenos de confusión. Es cierto, Gabriela sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «No, Valentina, yo jamás haría eso. Tu familia es tuya y nadie te la puede quitar. Entonces, ¿por qué mi mamá está tan enojada contigo? Porque…» Gabriela buscó las palabras correctas. «Porque a veces los adultos tienen miedo de cosas que no entienden, y el miedo hace que la gente se ponga enojada». Valentina se quedó pensando, balanceando las piernas contra los escalones. «¿Tú tienes miedo, Gaby?» «Sí, mucho». «¿De qué?» «De descubrir quién soy realmente, de que todo cambie». La niña se acercó y le dio un abrazo apretado, de esos que solo los niños saben dar, llenos de amor puro y sincero.
Aunque todo cambie, yo siempre voy a quererte, susurró contra su hombro. Gabriela tuvo que morderse el labio para no ponerse a llorar ahí mismo. El segundo día de espera, Rodrigo apareció en la mansión con noticias. Gabriela estaba limpiando el comedor cuando Fernando la mandó llamar al estudio. Rodrigo estaba parado junto a la ventana, con cara de quien no ha dormido en días. «Cuéntale lo que me dijiste», ordenó Fernando, tenso. Rodrigo se aclaró la garganta. «Fui al orfanato San José de Puebla. La mayoría de las monjas que trabajaban ahí hace 18 años ya murieron o están en asilos, pero encontré a la madre Beatriz. Tiene 84 años, pero la mente clara como el agua y...» presionó Gabriela. «Recuerda perfectamente la noche que llegaste. Dice que fue un hombre quien te dejó, alto, fornido, con cicatrices en las manos. Te cargaba inconsciente, envuelta en una cobija sucia. Les dio dinero, mucho dinero, para que no hicieran preguntas. Les dijo que eras huérfana, que tus padres habían muerto en un accidente. ¿Y le creyeron?», preguntó Fernando con incredulidad. Era otro México, señor Santibáñez. Los orfanatos estaban saturados, sin recursos. Ese dinero significaba poder dar de comer a 30 niños durante meses. Así que sí, le creyeron, o quisieron creerle. «¿La madre Beatriz recuerda algo más del hombre?», preguntó Gabriela, con la voz temblando. «Dice que tenía acento del norte, y que cuando te dejó en la cama, te dijo algo antes de irse. ¿Qué cosa?». «Lo siento, chamaca. Yo solo sigo órdenes». El silencio que siguió fue sepulcral. Gabriela sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Alguien había pagado para deshacerse de una niña de 6 años. Alguien había ordenado su desaparición. «Hay más», continuó Rodrigo. «Revisé los registros de niñas desaparecidas en todo el país. Para esas fechas, curiosamente, la denuncia de la desaparición de Sofía Santibáñez fue archivada después de solo 3 meses de investigación». «¿Qué?». Fernando se levantó de golpe. «Eso es imposible. Yo moví cielo y tierra, contraté investigadores privados, ofrecí recompensas. Lo sé, pero alguien dentro de la policía judicial cerró el caso. Alguien con poder, y hay transferencias bancarias sospechosas que coinciden con esas fechas. ¿A nombre de quién? Todavía lo estoy investigando, pero le puedo asegurar que esto fue planeado. No fue un secuestro común y corriente. Alguien quería que Sofía desapareciera para siempre». Gabriela se abrazó a sí misma, sintiendo frío a pesar del calor del estudio. «¿Quién me odiaría tanto?», susurró. «Era solo una niña. No te odiaban a ti», respondió Rodrigo con gentileza. «Te usaron para lastimar a alguien más». Los 3 voltearon a ver a Fernando, y la verdad cayó sobre ellos como un yunque. Esto no era sobre Sofía, era sobre Fernando, sobre destruirlo, sobre robarle lo que más amaba. El tercer día llegó con una tormenta que hacía juego con la tensión en la mansión. Gabriela casi no había dormido, dando vueltas en la cama, imaginando escenarios, preparándose para el resultado. El doctor Ramírez llegó a las 3 de la tarde. Gabriela estaba en la cocina cuando doña Lupe bajó corriendo. «Te buscan en el estudio. Ya llegaron los resultados». El trayecto hasta el tercer piso fue el más largo de su vida. Cada escalón parecía una montaña. Cuando entró al estudio, Fernando estaba sentado en su silla, pálido como un muerto, con un sobre manila en las manos temblorosas. «Siéntate», le pidió con voz ronca. Gabriela obedeció, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. El doctor Ramírez estaba parado junto al escritorio. Con expresión neutral pero compasiva, Fernando abrió el sobre despacio, como si dentro hubiera una bomba. Sacó las hojas, las leyó una vez, 2 veces, 3. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que hiciera nada por detenerlas. «Gabriela», dijo, y su voz se quebró. «No te llamas Gabriela Moreno». El corazón de ella se detuvo. «Te llamas Sofía Mariana Santibáñez», continuó Fernando, ahora sollozando abiertamente. «Eres mi hija. La compatibilidad genética es del 99,9%. Eres tú. Eres mi niña perdida, Dios mío. Eres tú». Se levantó y caminó hacia ella con los brazos extendidos. Gabriela se quedó congelada, sin saber qué hacer, qué sentir, y entonces Fernando la abrazó, y algo dentro de ella se rompió. Lloró como nunca en su vida.
Lloró por los 18 años perdidos, por la infancia robada, por los abrazos que nunca tuvo, por las noches que se durmió preguntándose por qué nadie la quería. Lo siento, repetía Fernando una y otra vez. Lo siento tanto, mi niña. Perdóname por no haberte encontrado antes. Perdóname. No es su culpa, sollozó Gabriela contra su pecho. No es su culpa, papá. La palabra salió sola, natural, como si siempre hubiera estado ahí esperando ser pronunciada. Papá, afuera, la tormenta rugía, y en algún lugar de la mansión, Verónica dejaba caer su copa de vino, escuchando los gritos de celebración que venían del estudio. Su peor pesadilla acababa de hacerse realidad. Los siguientes días fueron un torbellino. Fernando insistió en que Sofía, todavía le costaba pensarse a sí misma con ese nombre, se mudara del cuartito de servicio a una de las habitaciones principales. Doña Lupe lloró de felicidad cuando se enteró de la verdad. Valentina no terminaba de entender qué significaba todo, pero estaba emocionada de que Gaby ahora fuera oficialmente su hermana. La única que no celebraba era Verónica. Se había encerrado en su habitación durante 2 días completos, negándose a salir. Cuando finalmente apareció, tenía los ojos hinchados y una mirada que podría matar. Rodrigo, mientras tanto, no descansaba. Había convertido la biblioteca de la mansión en su centro de operaciones, con papeles, fotografías y documentos esparcidos por todas las mesas. «Necesito que veas algo», le dijo a Fernando una tarde, 5 días después de los resultados del ADN. Sofía estaba presente, sentada en uno de los sillones de cuero. Fernando había insistido en que ella participara en todo. «Esto es sobre ti», le había dicho. «Tienes derecho a saber qué te hicieron». Rodrigo extendió varios documentos sobre la mesa. «Estas son transferencias bancarias de hace 18 años, todas del mismo origen, una cuenta en las Islas Caimán y todas al mismo destinatario». «¿Quién?», preguntó Fernando, inclinándose sobre los papeles. «Un tal Marcos Villarreal, delincuente profesional, especializado en secuestros y trabajos sucios. Cumplió 10 años por extorsión y salió de prisión hace 2. Sofía sintió que se le helaba la sangre. Ese hombre había sido quien la arrancó de su casa, quien la drogó, quien la golpeó. «¿Y quién pagó esas transferencias?», preguntó con voz temblorosa. Rodrigo volteó a ver a Fernando con una expresión grave. «Ahí está el problema. La cuenta de las Islas Caimán está a nombre de una empresa fantasma. Pero logré rastrear quién creó esa empresa». Hizo una pausa dramática. «Ricardo Solís». Fernando frunció el ceño. «Ese nombre no me suena. No debería, pero quizá el apellido de su esposa sí, Solís. Verónica Solís de Santibáñez». El silencio que siguió fue tan pesado que Sofía sintió que no podía respirar. «¿Estás diciendo que el hermano de Verónica?» Fernando no pudo terminar la frase. «Ricardo Solís es hermano de Verónica», confirmó Rodrigo. «Y todas las evidencias apuntan a que él fue quien contrató a Marcos Villarreal para secuestrar a Sofía». Fernando se dejó caer en una silla, con el rostro descompuesto. No puede ser que Verónica... Todavía no tengo pruebas directas de que ella lo supiera», interrumpió Rodrigo. «Pero las circunstancias son demasiado convenientes. Sofía desaparece. Su esposa Mariana muere de tristeza 3 años después. 1 año más tarde. Usted conoce a Verónica en una gala benéfica. 2 años después se casan. ¿No le parece todo muy bien planeado?» Sofía vio cómo su padre se desmoronaba frente a sus ojos. El hombre fuerte y seguro que había conocido se convirtió en alguien frágil, roto. Ella orquestó todo», murmuró. «Mandó secuestrar a mi hija para poder casarse conmigo. Es una hipótesis», dijo Rodrigo con cuidado. «Pero necesito más pruebas antes de acusarla directamente». «Consigue esas pruebas», ordenó Fernando, y en su voz había un filo de acero que Sofía nunca había escuchado. «No me importa cuánto cueste o cuánto tardes. Quiero saber la verdad completa». Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó en su nueva habitación, enorme, con una cama de dosel y ventanales que daban al jardín, mirando el techo, procesando todo. Verónica, la mujer que la había tratado con desprecio desde el primer día, la mujer que era madre de Valentina, realmente era capaz de algo tan monstruoso. Un golpecito suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Sí, la puerta se abrió y apareció Valentina,
en pijama, abrazando su conejo rosa. «No puedo dormir», susurró la niña. «Tengo miedo. Ven acá, pequeña». Valentina corrió a la cama y se acurrucó junto a Sofía, que la abrazó protectoramente. «¿Por qué tienes miedo?» «Porque mi mamá está rara y mi papá está triste y no sé qué va a pasar». Sofía le besó la frente, sintiendo cómo se le estrujaba el corazón. Esta niña inocente iba a sufrir cuando la verdad saliera a la luz. No era justo. «Escúchame bien, Valentina», le dijo con firmeza. «Pase lo que pase, yo voy a estar aquí para ti. Siempre. ¿Me entiendes? Eres mi hermanita, y nadie va a cambiar eso. ¿Lo prometes?» «Lo prometo». Se quedaron dormidas así, abrazadas, dos hermanas unidas por la sangre y por las circunstancias. Al día siguiente, Rodrigo hizo su jugada maestra. Había localizado a Marcos Villarreal, el secuestrador, y logró que aceptara una reunión. Pero había una condición. Quería inmunidad por todo lo que confesara. «Absolutamente no», había rugido Fernando. «Ese hijo de perra tiene que pagar por lo que hizo. Si no le damos inmunidad, nunca va a hablar», argumentó Rodrigo. «Y sin su testimonio, no podemos probar nada contra Ricardo Solís ni contra Verónica». Fue Sofía quien tomó la decisión. «Háganlo», dijo con voz firme. «Quiero la verdad completa y quiero que los responsables paguen, aunque eso signifique hacer un trato con el diablo». La reunión se llevó a cabo en un café apartado en las afueras de la ciudad. Rodrigo fue con 2 abogados y un grabador de audio. Fernando insistió en ir también, aunque Rodrigo le advirtió que era mala idea. Sofía se quedó en la mansión, paseándose de un lado a otro en la biblioteca. Royéndose las uñas de los nervios, doña Lupe le llevó té que no tomó. Las horas pasaron como siglos. Cuando finalmente escuchó el coche en la entrada, bajó corriendo las escaleras. Fernando entró con Rodrigo, ambos con expresiones sombrías. «Confesó todo», dijo Fernando con voz muerta. Ese malnacido confesó todo. Se sentaron en la sala y Rodrigo puso el grabador en la mesa de centro. Presionó play. La voz ronca de Marcos Villarreal llenó el espacio. «Me pagaron $50,000 para sacar a la niña de la casa. Ricardo Solís me dio las llaves. Los códigos de seguridad, todo. Me dijo que la familia estaría en una cena benéfica, que solo quedarían las empleadas. Entré por la puerta de servicio, subí al cuarto de la niña. Estaba dormida. Le puse un trapo con cloroformo en la cara. Se desmayó sin hacer ruido. Sofía sintió náuseas. Cerró los ojos, pero la voz continuaba. Me la llevé envuelta en una cobija. Ricardo me esperaba a 2 cuadras en una camioneta. Me dio otras 25,000 y me dijo que me deshiciera de ella, que la dejara donde nunca la encontraran, que el cliente quería que desapareciera para siempre». «¿Cliente?», interrumpió la voz de Fernando en la grabación. «¿Quién era el cliente?». «La hermana de Ricardo, Verónica Solís. Ella fue quien planeó todo. Quería casarse con usted, don Fernando, pero mientras tuviera a su hija y a su esposa, nunca la iba a voltear a ver, así que decidió eliminar los obstáculos». Sofía abrió los ojos, viendo cómo Fernando tenía la cabeza entre las manos. «Yo iba a matar a la niña», continuó la voz, y Sofía sintió que se le cortaba la respiración. «Pero cuando la vi ahí, tan chiquita». «Inconsciente. No pude. Soy muchas cosas, pero no un asesino de niños, así que la llevé a un orfanato en Puebla. La dejé ahí con dinero para que no hicieran preguntas. Le dije a Ricardo que la había tirado en el bosque, que seguro los animales se encargarían del resto». Rodrigo detuvo la grabación. «Hay más», dijo. «Marcos también confesó que Ricardo pagó a un oficial corrupto de la policía judicial para cerrar el caso, y que Verónica personalmente le dio un bono de $25,000 adicionales un año después. Cuando finalmente se casó con Fernando, Fernando levantó la vista, y Sofía nunca había visto tanto dolor y rabia mezclados en una mirada. «La mujer con la que me casé», dijo con voz quebrada, «la madre de mi hija Valentina, ordenó el secuestro de Sofía, destruyó a Mariana, que murió con el corazón roto, destruyó mi vida, todo, todo por dinero, no solo por dinero», corrigió Rodrigo suavemente, «también por poder, por estatus, por ser la señora Santibáñez». Sofía se levantó del sillón, temblando de rabia. «¿Dónde está ella?» «En su habitación», respondió doña Lupe desde la puerta, con lágrimas en los ojos.
No ha salido en todo el día. Pues que baje, dijo Sofía con una frialdad que la sorprendió a ella misma. Es hora de que mire a los ojos a la niña que intentó destruir. Fernando se levantó también, enderezando los hombros. Rodrigo, llama a la policía. Voy a presentar cargos formales contra Verónica Solís y su hermano Ricardo, por secuestro, extorsión, obstrucción de la justicia y todo lo que se te ocurra. Ya lo hice, respondió Rodrigo, mostrando su celular. Vienen en camino. Las piezas finalmente encajaban. El rompecabezas de 18 años estaba completo, y ahora solo faltaba la confrontación final. Fernando subió las escaleras con pasos firmes, seguido por Sofía y Rodrigo. Doña Lupe se quedó abajo, persignándose y murmurando oraciones. La tensión en la mansión era tan densa que parecía que el aire mismo se había vuelto pesado. Cuando llegaron frente a la puerta de la habitación principal, Fernando ni siquiera tocó. La abrió de golpe. Verónica estaba sentada frente a su tocador, maquillándose como si fuera un día cualquiera. Volteó con una sonrisa fría cuando los vio entrar. ¿A qué debo esta invasión a mi privacidad? Termina el teatro. Verónica, dijo Fernando con voz cortante. Sé todo. La sonrisa de Verónica vaciló apenas un segundo antes de recomponerse. ¿Todo sobre qué? Querido, sobre tu hermano Ricardo, sobre Marcos Villarreal, sobre lo que le hiciste a mi hija. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Verónica dejó el lápiz labial sobre el tocador con mucha calma. Se levantó y los enfrentó. No sé de qué hablas. No me tomes por idiota, rugió Fernando. Y Sofía nunca lo había visto tan furioso. Marcos Villarreal confesó todo. Tengo las grabaciones, tengo las transferencias bancarias, tengo las pruebas de que tú y tu hermano planearon el secuestro de Sofía. Verónica lo miró durante un largo momento, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se rió, una risa amarga, llena de veneno. ¿Y qué vas a hacer, Fernando? ¿Llamar a la policía? ¿Mandarme a la cárcel? Exactamente eso. Piénsalo bien, dijo Verónica, acercándose a él con pasos lentos. ¿Realmente quieres hacer eso? ¿Quieres que Valentina crezca sabiendo que su madre está en prisión? ¿Quieres destruir a tu propia hija? Sofía sintió que la rabia le hervía en las venas. Dio un paso adelante. No uses a Valentina como escudo. Eres tú quien la va a lastimar, no nosotros. Verónica volteó a verla con un desprecio tan profundo que parecía físico. Tú, todo esto es por tu culpa. ¿Por qué no te moriste en ese orfanato como debiste? Porque sobreviví, respondió Sofía con fiereza. Sobreviví para volver y descubrir la verdad, para quitarte todo lo que me robaste. No me robaste nada que no me perteneciera, escupió Verónica. Fernando era mío, esta vida era mía. Yo solo tomé lo que merecía. ¿Merecías? Fernando la miraba como si fuera un monstruo que nunca había visto antes. Merecías destruir a una niña inocente. Merecías matar a Mariana de tristeza. Mariana ya estaba destruida, dijo Verónica con frialdad. Nunca se iba a recuperar de perder a su preciosa Sofía. Solo aceleré lo inevitable. El puñetazo de Fernando fue tan rápido que nadie tuvo tiempo de detenerlo. Su mano se estrelló contra la pared, a centímetros del rostro de Verónica. El yeso se agrietó con un sonido seco. Dame una razón, susurró con voz peligrosamente baja, para no olvidarme de que soy un caballero. Verónica no retrocedió, pero Sofía vio el miedo brillar en sus ojos por primera vez. No te atreverías. Pruébame. Rodrigo se interpuso entre ellos. Fernando, cálmate. No vale la pena. En ese momento, se escuchó un sollozo en la puerta. Todos voltearon y encontraron a Valentina parada ahí, en pijama, con el conejo rosa apretado contra su pecho y las mejillas llenas de lágrimas. «Mami», susurró la niña con voz quebrada. «¿Qué hiciste?» El rostro de Verónica se descompuso por completo. «Valentina, mi amor, vete a tu cuarto. Los adultos están hablando». «No», gritó la niña, y nunca habían escuchado tanta fuerza en esa vocecita. «¿Le hiciste daño a Gaby? ¿Le hiciste daño a mi hermana? Valentina, respóndeme». Verónica abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Valentina comenzó a llorar más fuerte, sacudiendo la cabeza. Yo escuché todo. Estaba afuera. Escuché lo que dijeron del secuestro y
Y se le cortó la voz entre sollozos. Sofía corrió hacia ella y la abrazó, mientras la niña se aferraba a ella como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. «Shh, pequeña, estoy aquí. Todo va a estar bien. ¿Por qué mi mami es mala?», preguntó Valentina contra su hombro. ¿Por qué hizo esas cosas horribles? No había respuesta para esa pregunta, no una que una niña de 5 años pudiera entender. El timbre de la puerta resonó por toda la mansión. Doña Lupe subió corriendo. «Señor Fernando». Llegó la policía. Verónica se puso pálida. Retrocedió hasta quedar contra la ventana. No, esto no puede estar pasando. Tendría que haber pensado en eso hace 18 años, dijo Fernando con voz muerta. Los pasos de los policías se escucharon subiendo las escaleras. 2 oficiales entraron a la habitación, seguidos por una mujer de traje que se presentó como la detective Sánchez. «¿Verónica Solís de Santibáñez?» «Sí», respondió Verónica, y ahora temblaba visiblemente. «Queda arrestada por conspiración para cometer secuestro, obstrucción de la justicia y complicidad en delitos graves. Tiene derecho a permanecer callada». Mientras la detective leía sus derechos, uno de los oficiales se acercó con las esposas. Verónica volteó a ver a Fernando con desesperación. «Por favor, por Valentina, no hagas esto. Debiste pensar en Valentina antes», respondió él sin una pizca de compasión en la voz. Las esposas hicieron clic alrededor de las muñecas de Verónica. Valentina gritó y trató de correr hacia su madre, pero Sofía la sostuvo firmemente. «Mami, no se lleven a mi mami». «Lo siento, pequeña», murmuró Sofía, con el corazón destrozado. «Lo siento tanto». Verónica fue escoltada fuera de la habitación. En el último momento, volteó a ver a Sofía con una mirada de odio puro. «Esto no termina aquí», siseó. «Voy a destruirte, aunque sea lo último que haga. Ya lo intentaste una vez», respondió Sofía con calma. «Y fallaste». Cuando los pasos de la policía se alejaron escaleras abajo, el silencio que quedó fue devastador. Valentina lloraba inconsolable en brazos de Sofía. Fernando se dejó caer en la cama, con la cabeza entre las manos. Rodrigo se quedó junto a la ventana, observando cómo metían a Verónica en la patrulla. «Papi», sollozó Valentina, «¿mi mami va a volver?» Fernando levantó la vista, con los ojos rojos. «No lo sé, princesa, no lo sé». 1 hora después, cuando Valentina finalmente se quedó dormida por puro agotamiento, Sofía la acostó en su cama y bajó a la biblioteca. Fernando estaba ahí, sirviéndose el 3er whisky de la noche. «¿Cómo está?», preguntó sin voltear. «Destrozada, confundida, asustada», respondió Sofía, sentándose frente a él. «Es solo una niña. No entiende por qué su madre hizo lo que hizo. Ninguno de nosotros lo entiende», murmuró Fernando, tomando un trago largo. «¿Cómo puedes ser tan cruel, tan calculadora? La ambición hace que la gente haga cosas terribles». Fernando la miró, y en sus ojos había tanto dolor que a Sofía se le encogió el corazón. «Te perdí 18 años de tu vida, 18 años que nunca voy a recuperar. Cumpleaños, graduaciones, tu primer día de escuela, todo. Y fue por culpa de la mujer que dormía a mi lado cada noche. No es su culpa», dijo Sofía firmemente. «Usted también fue víctima de ella, pero yo soy tu padre. Se suponía que debía protegerte, y fallé». Sofía se levantó y se arrodilló frente a él, tomándole las manos. «Escúcheme bien, usted no falló. Ellos nos robaron, pero ahora estamos juntos, y vamos a superar esto, los dos, junto con Valentina. Y si ella me odia por meter a su madre en la cárcel, ella es inteligente. Eventualmente va a entender, y nosotros vamos a estar aquí para ayudarla a sanar». Fernando le apretó las manos, con lágrimas rodando por sus mejillas. «No sé qué hice para merecer una segunda oportunidad contigo, pero te juro que no la voy a desperdiciar. Voy a ser el padre que debí ser desde el principio». «Ya lo es», susurró Sofía. «Ya lo es, papá». Se abrazaron en medio de aquella biblioteca llena de libros y secretos. 2 almas rotas empezando el largo camino hacia la sanación. Afuera, las luces de la patrulla se alejaban en la noche, llevándose a Verónica hacia un destino que ella misma había construido con mentiras, ambición y crueldad. Pero en la mansión Santibáñez, por primera vez en 18 años,
Había esperanza. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo mismo estuviera de luto. Sofía despertó temprano, después de una noche llena de pesadillas donde revivía fragmentos borrosos del secuestro. Se duchó y bajó a la cocina, donde encontró a doña Lupe preparando el desayuno con los ojos hinchados. «Buenos días, niña Sofía», saludó el ama de llaves, limpiándose las lágrimas. «Perdón, es que todavía no me acostumbro a llamarte así. Puedes seguir diciéndome Gabriela si quieres», dijo Sofía con una sonrisa triste. «Ese nombre también es parte de mí. No, mi niña, es hora de que recuperes lo que es tuyo. Tu nombre, tu familia, tu vida». Sofía tomó una taza de café y se sentó en la mesa de la cocina, ese espacio que siempre le había parecido más hogareño que el comedor formal. «¿Cómo está el señor Fernando?» Estuvo toda la noche en su estudio. No bajó ni para cenar. ¿Y la niña Valentina? Doña Lupe se le quebró la voz. Pobrecita. Lloró hasta quedarse dormida. En ese momento, Rodrigo entró a la cocina con su laptop bajo el brazo. «Buenos días. ¿Saben dónde está Fernando?» «En el estudio», respondió Sofía. «¿Pasó algo?» Ricardo Solís fue arrestado anoche en Monterrey. Intentó huir a la frontera, pero lo agarraron en un retén. Ahora los dos hermanos están bajo custodia. Sofía sintió una oleada de alivio mezclada con satisfacción. Justicia. Por fin había justicia. ¿Y ahora qué sigue? Ahora viene lo difícil, dijo Rodrigo sentándose frente a ella. El juicio, los medios de comunicación, ya se filtró la noticia, y hay reporteros acampando afuera de la mansión, como si lo hubieran invocado. El timbre comenzó a sonar insistentemente. Voces se escuchaban del otro lado de la reja. «Señor Santibáñez, solo unas preguntas. ¿Es cierto que su esposa secuestró a su hija? Sofía, dinos cómo se siente estar de vuelta». Sofía se asomó por la ventana y vio al menos una docena de camionetas con antenas satelitales, cámaras y reporteros agolpándose en la entrada. «Dios mío», murmuró. «Esto es un circo. Y va a empeorar», advirtió Rodrigo. «Esta es la historia del año. La Cenicienta que resultó ser heredera, el secuestro planificado por la madrastra. Los medios se van a volver locos». Fernando apareció en la puerta de la cocina, con el mismo traje del día anterior arrugado y sin afeitar. Se veía 10 años más viejo. «Rodrigo, necesito que llames a mi abogado. Vamos a convocar una conferencia de prensa». «¿Estás seguro?», preguntó el investigador. «Podríamos esperar, dejar que se calmen las aguas». «No», interrumpió Fernando con firmeza. «Quiero que la gente escuche la verdad de nuestros labios, no de chismes y especulaciones». Sofía se levantó. «Yo también quiero hablar». Fernando la miró con preocupación. «No tienes que hacerlo. Puedo manejar esto solo». «No, papá. Esto también es sobre mí. Tengo derecho a contar mi historia». 6 horas después, la sala principal de la mansión Santibáñez se había convertido en un improvisado auditorio de prensa. Habían permitido entrar a 20 reporteros cuidadosamente seleccionados, con cámaras y grabadoras. El resto esperaba afuera, transmitiendo en vivo desde la calle. Sofía estaba sentada junto a Fernando en un sofá, con Rodrigo de pie a un lado. Había escogido un vestido sencillo color azul marino y se había recogido el cabello en una coleta. Quería verse fuerte, no frágil. Las cámaras comenzaron a grabar. Los flashes la cegaron por un momento. Respiró profundo. Fernando habló primero, con voz clara y firme a pesar del dolor evidente en sus ojos. «Hace 18 años. Mi hija Sofía fue arrancada de esta casa en un secuestro planificado y ejecutado por personas en quienes yo confiaba. Durante todos estos años, la busqué sin descanso. Gasté millones. Contraté a los mejores investigadores. Ofrecí recompensas. Nunca perdí la esperanza de encontrarla». Hizo una pausa, mirando a Sofía con amor. «Y hace 2 semanas, el destino la trajo de vuelta a mí. No la reconocí al principio. Había crecido, había cambiado, pero mi corazón sabía, y las pruebas de ADN confirmaron lo que mi alma ya sabía. Esta joven es mi hija Sofía Mariana Santibáñez». Un murmullo recorrió a los reporteros. Las cámaras se enfocaron en Sofía, que mantenía la compostura con esfuerzo. «Ahora quiero presentarles a ustedes», continuó Fernando, «a la persona más valiente que conozco. Mi hija, Sofía». Sofía se inclinó hacia el micrófono.
sintiendo cómo le temblaban las manos. «Mi nombre es Sofía Santibáñez», comenzó, y fue extraño escucharse decir esas palabras en voz alta. «Pero durante 18 años me llamé Gabriela Moreno. No tenía recuerdos de nada antes de los 6 años. Crecí en un orfanato, sola, sin saber de dónde venía o quiénes eran mis padres». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Cuando llegué a trabajar a esta mansión, nunca imaginé que estaba volviendo a mi verdadero hogar. Nunca imaginé que el hombre que me contrató era mi padre. Y definitivamente, nunca imaginé que la mujer que me trataba con desprecio era la responsable de destruir mi infancia». Los reporteros escribían frenéticamente. Las cámaras no dejaban de grabar. Verónica Solís y su hermano Ricardo planearon mi secuestro cuando yo tenía 5 años. Me drogaron, me golpearon y me dejaron abandonada en un orfanato, borrando toda evidencia de quién era yo realmente. Todo para que ella pudiera casarse con mi padre y quedarse con su fortuna. Una reportera levantó la mano. «Sofía, ¿cómo te sientes hacia Verónica ahora?» Sofía pensó cuidadosamente su respuesta. «Honestamente, no siento odio. Siento lástima, porque ella destruyó tantas vidas por ambición y al final, ¿qué ganó? Nada. Lo perdió todo. A mí me robó 18 años. Pero yo sobreviví. Yo soy más fuerte de lo que ella jamás será». «¿Y qué hay de Valentina?», preguntó otro reportero. «¿Cómo maneja la situación con su media hermana?». El rostro de Sofía se suavizó. «Valentina es inocente en todo esto. Es una niña hermosa y dulce que no tiene la culpa de lo que hizo su madre. Yo la amo y voy a protegerla, siempre». Fernando tomó el micrófono de nuevo. «Quiero dejar algo muy claro. Vamos a procesar a Verónica Solís y a Ricardo Solís con todo el peso de la ley. No habrá arreglos, no habrá perdón. Lo que le hicieron a mi hija fue monstruoso y van a pagar por ello». «Señor Santibáñez», preguntó un reportero de un periódico importante, «¿es cierto que su primera esposa, Mariana, murió sin saber que Sofía estaba viva?» El dolor que cruzó el rostro de Fernando fue devastador. «Sí, Mariana murió con el corazón roto, creyendo que nuestra hija estaba muerta. Ese es un dolor que nunca voy a perdonarle a Verónica. Nunca». La conferencia continuó durante otra hora. Preguntas sobre el juicio, sobre la herencia de Sofía, sobre cómo planean reconstruir su relación. Sofía respondió con honestidad, sin dramatizar pero sin minimizar tampoco el horror de lo que había vivido. Cuando finalmente terminó, y los reporteros fueron escoltados afuera, Sofía se dejó caer en el sofá, exhausta. «Lo hiciste increíble», le dijo Fernando abrazándola. «Solo dije la verdad. A veces la verdad es lo más valiente que podemos decir». Rodrigo se acercó con su celular. «Ya está en todas las noticias, tendencias en redes sociales. Van a transmitir la conferencia completa en horario estelar». «Bien», dijo Fernando. «Que todo el mundo sepa qué tipo de monstruo es Verónica Solís». En ese momento, un llanto suave llegó desde las escaleras. Sofía volteó y vio a Valentina sentada en los escalones, con el conejo rosa en brazos y lágrimas rodando por sus mejillas. «Valentina», Sofía corrió hacia ella. «¿Cuánto tiempo llevas ahí, pequeña?» «Escuché todo», susurró la niña. «Vi la conferencia desde arriba». Sofía se sentó junto a ella, pasándole un brazo por los hombros. «Lo siento, mi amor. No queríamos que te enteraras así». «¿Es verdad?», preguntó Valentina con voz quebrada. «Mi mami realmente hizo todas esas cosas horribles». Sofía no quiso mentirle. Los niños merecían la verdad, aunque doliera. «Sí, pequeña, es verdad». Valentina se lanzó a sus brazos, llorando inconsolable. «¿Por qué? ¿Por qué mi mami es mala?» «No lo sé, mi amor. A veces la gente toma decisiones terribles por razones que no tienen sentido». «¿Tú me odias?», preguntó Valentina de repente. «¿Me odias por ser hija de ella?». Sofía la apartó suavemente para mirarla a los ojos. «Odiarte, Valentina. Tú eres lo mejor que salió de todo esto. Eres mi hermanita. Te amo más de lo que puedo explicar. Y nada de lo que hizo tu mamá va a cambiar eso jamás. ¿Lo prometes?». «Lo prometo». «Con todo mi corazón». Fernando se acercó y abrazó a las dos, formando un pequeño círculo de amor en medio del caos. Afuera, los reporteros seguían transmitiendo. Las redes sociales explotaban con la noticia. El mundo entero hablaba de la familia Santibáñez.
Pero dentro de la mansión, en ese momento, solo importaban 3 personas tratando de sanar juntas. El día del juicio llegó 3 meses después. Durante ese tiempo, la mansión Santibáñez se había convertido en una fortaleza asediada por paparazzi y curiosos. Sofía había tenido que aprender a vivir bajo el escrutinio público, con cada movimiento analizado y comentado en las redes sociales. Pero lo más difícil no había sido la fama repentina. Lo más difícil había sido ver a Valentina desmoronarse poco a poco. La niña había pasado de ser alegre y parlanchina a estar callada y retraída. Lloraba cada noche, preguntando por su mamá. La psicóloga infantil que Fernando había contratado decía que era normal, que necesitaba tiempo para procesar el trauma. Esa mañana, mientras Sofía se vestía con un traje sastre negro para ir a la corte, Valentina entró a su habitación. ¿Vas a ver a mi mami hoy?, preguntó con voz pequeña. Sofía se arrodilló para quedar a su altura. Sí, pequeña. Es el juicio. Tenemos que ir. ¿Puedo ir contigo? No, mi amor. No es lugar para niños. Pero quiero ver a mi mami. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La extraño, Gaby. Sé que hizo cosas malas, pero sigue siendo mi mami. A Sofía se le partió el corazón. Abrazó a Valentina con fuerza. Lo sé, pequeña, y está bien que la extrañes. Eso no te hace mala persona. ¿Ella va a ir a la cárcel? Probablemente. ¿Por cuánto tiempo? Sofía no supo qué responder. Los abogados habían dicho que Verónica podría enfrentar hasta 30 años de prisión. Pero ¿cómo le explicas eso a una niña de 5 años? No lo sé todavía, pero lo que sí sé es que nosotros vamos a estar bien. Tú, yo y papá. Juntos. El tribunal estaba abarrotado. Sofía entró de la mano de Fernando, con Rodrigo caminando detrás de ellos como guardaespaldas. Los flashes de las cámaras afuera habían sido cegadores, los gritos de los reporteros ensordecedores. Adentro, el silencio era pesado, casi sofocante. Verónica ya estaba sentada en la mesa de la defensa, flanqueada por 2 abogados caros de traje gris. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y el cabello rubio ahora mostraba raíces oscuras. Cuando Sofía entró, sus miradas se encontraron. No había arrepentimiento en esos ojos, solo odio puro. Ricardo Solís estaba sentado en otra mesa, con un abogado de oficio que se veía abrumado. Era un hombre grande, con cicatrices en las manos y una mirada vacía. No parecía importante para él lo que pasara. Todos de pie, anunció el alguacil, con la presencia del honorable juez Morales. El juez era un hombre de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y una expresión severa. Se sentó y revisó los documentos frente a él. Este es el caso del Estado contra Verónica Solís de Santibáñez y Ricardo Solís, acusados de conspiración para cometer secuestro de menor, obstrucción de la justicia y otros cargos relacionados. ¿Están presentes los acusados? Sí, su señoría, respondieron ambos abogados. El juicio comenzó. El fiscal, un hombre delgado de apellido Herrera, presentó las pruebas meticulosamente, las transferencias bancarias, la confesión grabada de Marcos Villarreal, los testimonios de las monjas del orfanato, las pruebas de ADN que confirmaban que Gabriela Moreno era Sofía Santibáñez. Cada evidencia era como un clavo en el ataúd de la defensa. Cuando le tocó el turno a Sofía de testificar, se levantó con las piernas temblando, caminó hasta el estrado, puso la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. El fiscal Herrera se acercó con una sonrisa amable. Sofía, ¿puedes contarle al tribunal qué recuerdas del día que fuiste secuestrada? Sofía cerró los ojos, buscando en los rincones más oscuros de su memoria. No mucho, solo fragmentos. Recuerdo estar dormida, luego un olor dulce y químico, despertar en un lugar oscuro, moviéndose, gritos, manos que me sujetaban, dolor en la cabeza, y después, despertar en el orfanato, sin saber quién era, sin recordar nada. Las monjas dijeron que un hombre me había dejado ahí, que estaba golpeada y drogada. ¿Reconoces a alguna de las personas responsables en esta sala? Sofía volteó a ver a Verónica. Ella planeó todo. Ella ordenó que me arrancaran de mi casa, que me drogaran, que me dejaran abandonada. Todo para poder casarse con mi padre. Verónica se levantó bruscamente. Eso es mentira. Yo nunca... Orden. El juez golpeó el mazo. Señora Solís,
Siéntese o la sacaré de esta sala. El abogado de Verónica la jaló del brazo, obligándola a sentarse, pero sus ojos seguían clavados en Sofía, llenos de veneno. El interrogatorio continuó durante 2 horas más. Luego le tocó el turno al abogado defensor, que intentó desacreditar a Sofía sugiriendo que sus recuerdos eran falsos, implantados, que quizás solo quería dinero. ¿No es conveniente?, preguntó con tono insinuante, que justo cuando usted necesita trabajo, de repente, recuerde, ser la hija perdida de un millonario. Sofía lo miró directamente a los ojos. Las pruebas de ADN no mienten. Yo soy Sofía Santibáñez, y ninguna cantidad de dinero en el mundo compensa los 18 años que me robaron. Después de Sofía, testificó Fernando. Su testimonio fue desgarrador. Habló de la noche que descubrió que Sofía había desaparecido, de cómo gritó su nombre hasta quedarse ronco, de cómo Mariana se fue apagando día a día hasta morir. Mi esposa murió de tristeza, dijo con voz quebrada, y Verónica lo sabía. Sabía que estaba destruida. Por eso esperó como un buitre hasta que Mariana murió, y entonces apareció en mi vida, fingiendo ser mi salvación. El abogado de Verónica intentó argumentar que no había pruebas directas de que ella supiera del secuestro antes de conocer a Fernando, que quizás su hermano actuó solo, pero entonces el fiscal presentó su carta final, un correo electrónico de hace 19 años, encontrado en un servidor antiguo, de Verónica a Ricardo. El fiscal lo leyó en voz alta. Necesitamos actuar pronto. Fernando está completamente dedicado a su familia. Mientras tenga a esa mocosa y a su esposa, nunca me va a notar. Encárgate de la niña. Hazla desaparecer, permanentemente si es necesario. Yo me encargaré del resto. El silencio en la sala fue absoluto. Verónica se había puesto blanca como el papel. Eso es falso, tartamudeó. Lo inventaron. ¿Tenemos expertos forenses que confirmaron su autenticidad?, respondió el fiscal con frialdad. Y el servidor donde estaba guardado tiene sus huellas digitales por todas partes. El juicio duró 3 días completos. Desfilaron testigos, peritos, expertos. Al final, el jurado se retiró a deliberar. Tardaron menos de 2 horas en volver. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, su señoría, respondió el presidente del jurado, un hombre de mediana edad con lentes. ¿Cómo encuentra al acusado Ricardo Solís en el cargo de secuestro de menor? Culpable. ¿Cómo encuentra a la acusada Verónica Solís en el cargo de conspiración para cometer secuestro? Culpable. En el cargo de secuestro de menor. Culpable. En el cargo de obstrucción de la justicia. Culpable. Con cada palabra, Verónica se hundía más en su silla. Cuando terminaron de leer todos los cargos, estaba llorando, pero no de arrepentimiento, de rabia. El juez golpeó el mazo. La sentencia se dictará en 2 semanas. Hasta entonces, los acusados permanecerán bajo custodia sin derecho a fianza. Se levanta la sesión, cuando los policías se acercaron a escoltar a Verónica. Ella volteó hacia Sofía una última vez. «Esto es tu culpa», le gritó con la voz llena de odio. «Todo es tu culpa. Deberías haberte quedado muerta en ese orfanato». «Pero no me quedé», respondió Sofía con calma. «Sobreviví, y ahora tú vas a pagar por lo que hiciste». Verónica fue sacada de la sala entre gritos y forcejeos. Ricardo la siguió en silencio, resignado a su destino. Afuera del tribunal, los reporteros se abalanzaron sobre ellos. Fernando puso un brazo protector alrededor de Sofía. «¿Cómo se siente, señorita Santibáñez? ¿Está satisfecha con el veredicto?» ¿Qué le diría a Verónica si pudiera? Sofía se detuvo frente a los micrófonos. Le diría que el karma existe, que puedes lastimar a la gente, puedes robarles años de sus vidas, pero eventualmente la verdad sale a la luz, y cuando lo hace, no hay dinero ni poder que te pueda salvar. Se subieron al coche y finalmente pudieron respirar. «Se acabó», murmuró Fernando. «Por fin se acabó». «No del todo», dijo Sofía suavemente. «Todavía falta la sentencia, y todavía falta ayudar a Valentina a sanar». Fernando asintió, tomándole la mano. «Lo haremos, juntos». Cuando llegaron a la mansión, Valentina los esperaba en la puerta con doña Lupe. La niña corrió hacia ellos. «¿Qué pasó? ¿Qué dijeron?» Fernando la alzó en brazos. «Tu mamá fue declarada culpable, princesa. Va a tener que ir a la cárcel». Valentina comenzó a llorar, aferrándose a su padre.
Sofía les puso una mano en el hombro a ambos. Era doloroso, era injusto para Valentina, pero era necesario. La justicia, aunque llegara tarde, había llegado. 6 meses después del juicio, la mansión Santibáñez había recuperado algo que no tenía desde hacía 18 años. Vida. Las risas de Valentina llenaban los pasillos otra vez. Ya no era la niña silenciosa y asustada de meses atrás. La terapia estaba funcionando. Todavía preguntaba por su mamá a veces. Todavía tenía días difíciles, pero estaba sanando, lentamente. Pero sanando. Verónica y Ricardo habían sido sentenciados. Él a 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Ella a 30. Ambos en prisiones de máxima seguridad en diferentes estados. La última vez que Valentina había ido a visitar a su madre había sido devastador. Verónica le había pedido perdón entre lágrimas, pero la niña había salido confundida y triste. Fernando y Sofía habían decidido que las visitas fueran cada vez menos frecuentes, solo cuando Valentina las pidiera. Era mejor así, más sano. Sofía estaba en su nueva habitación, la que había sido suya cuando era niña, renovada completamente. Cuando Fernando tocó la puerta, ¿tienes un momento? Claro, papá. Pasa. Fernando entró con una caja de madera en las manos, la misma caja que Sofía había encontrado meses atrás en el estudio. Quiero que tengas esto, dijo, poniéndola sobre la cama. Son las cartas de tu mamá, las fotos, todo lo que guardé de ella. Sofía abrió la caja con manos temblorosas. Sacó las cartas atadas con el listón rojo, las fotografías en blanco y negro, el mechón de cabello castaño. Cuéntame sobre ella, pidió suavemente. Cuéntame sobre mi mamá. Fernando se sentó junto a ella, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. Mariana era la mujer más hermosa que conocí, no solo por fuera, por dentro. Tenía un corazón enorme. Se reía con todo el cuerpo. Cantaba horrible, pero no le importaba. Sonrió con tristeza. Te amaba más que a nada en el mundo. Cuando naciste, lloró de felicidad durante horas. Decía que eras su milagro. ¿Cómo murió? De tristeza, literalmente. Después de que desapareciste, dejó de comer, de dormir, de vivir. Los doctores decían que físicamente estaba bien, pero su corazón estaba roto. 3 años después, simplemente, se apagó. Como una vela sin aire, Sofía sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Ojalá pudiera recordarla. Ella está en ti, dijo Fernando, tocándole el corazón, en tu forma de sonreír, en tu fuerza, en tu bondad. Cada vez que te veo, la veo a ella. Se quedaron en silencio, abrazados, honrando a la mujer que no pudo ver el milagro de este reencuentro. 2 semanas después, Sofía tomó una decisión importante. Quiero usar parte de mi herencia, le dijo a Fernando durante el desayuno, para reformar el orfanato San José. Fernando dejó su taza de café. El orfanato donde creciste, sí, está en ruinas. Los niños viven en condiciones terribles. No tienen suficiente comida. La calefacción no funciona. Los colchones están viejos. Su voz se quebró. Yo viví eso. Sé lo que se siente. Y ahora tengo el poder de cambiarlo. Fernando sonrió, con los ojos llenos de orgullo. Tu madre habría hecho exactamente lo mismo. ¿Cuánto necesitas? 2 millones de pesos para empezar, renovar las instalaciones, contratar personal mejor capacitado, crear un programa de adopción más efectivo. Tienes 5 millones, dijo Fernando sin pestañear. Haz que valga la pena. Sofía se levantó y abrazó a su padre. Gracias, papá, por todo. No, mi amor. Gracias a ti, por perdonarme, por darme una segunda oportunidad, por ser exactamente quien eres. La reforma del orfanato tomó 4 meses. Sofía visitaba el lugar cada semana, supervisando personalmente cada detalle. Pintaron las paredes de colores alegres, compraron camas nuevas, instalaron una biblioteca, crearon áreas de juego y, lo más importante, contrataron psicólogos y trabajadores sociales capacitados para ayudar a los niños con sus traumas. El día de la reinauguración, Sofía llegó con Fernando y Valentina. Doña Lupe también había insistido en ir, así como Rodrigo, que se había convertido en parte de la familia, la madre Beatriz, ahora de 85 años, y en silla de ruedas, lloraba de felicidad. Mira lo que hiciste, niña.
le decía a Sofía. Mira cómo transformaste este lugar. Los niños corrían por los pasillos nuevos, gritando de emoción. Había una niña de unos 6 años, de cabello oscuro y ojos grandes, que se acercó tímidamente a Sofía. ¿Tú viviste aquí?, preguntó. Sí, crecí en este orfanato. ¿Y ahora eres rica? Sofía se arrodilló a su altura. Ahora tengo una familia, que es mucho más valioso que el dinero. Yo también quiero una familia, susurró la niña. Y la vas a tener, prometió Sofía. Te lo prometo. Esa noche, de vuelta en la mansión, cenaron los 4 juntos. Fernando, Sofía, Valentina y doña Lupe, que ahora comía con ellos porque era familia. Estoy orgulloso de ti, hija, dijo Fernando, levantando su copa de vino, por lo que hiciste hoy, por tu generosidad. Y yo estoy orgullosa de tener la mejor hermana del mundo, añadió Valentina, levantando su vaso de jugo. Brindaron riendo, compartiendo historias. Era una familia imperfecta, construida sobre ruinas y dolor, pero era real, era suya. Una semana después, Sofía estaba arreglando cosas en el escritorio de Fernando, ahora compartido, porque él insistía en que ella aprendiera a manejar los negocios familiares, cuando encontró algo extraño. Era un diario antiguo, escondido detrás de unos libros de contabilidad. La cubierta era de cuero gastado, con las iniciales MS, grabadas en oro. Mariana Santibáñez, con manos temblorosas. Sofía lo abrió. Estaba lleno de entradas con la letra delicada que había visto en las cartas. Leyó varias páginas, reflexiones sobre la maternidad, poemas para Sofía, pensamientos sobre el amor, y entonces, en la última página, encontró algo que la dejó congelada, una entrada fechada 2 semanas antes de la desaparición de Sofía. Hay algo que me inquieta, algo sobre la nueva amiga de Fernando, esa mujer Verónica que conoció en la gala, la forma en que lo mira, la forma en que me mira a mí y a Sofía, como si estorbáramos, como si ya estuviera planeando cómo quitarnos del camino. Fernando dice que estoy paranoica, que el estrés me está afectando, pero una madre sabe, una madre siente el peligro. Si algo me llegara a pasar, si algo le pasara a Sofía, por favor que alguien investigue a Verónica Solís. Hay algo oscuro en ella, algo peligroso, y si estoy equivocada, que Dios me perdone, pero si tengo razón, que alguien proteja a mi familia. Debajo de eso, con letra diferente, más desesperada, añadida después, Sofía desapareció, mi niña, mi vida, mi todo, y Verónica está aquí, consolando a Fernando, ofreciéndose a ayudar. Nadie me cree, dicen que estoy loca de dolor, pero sé la verdad. Si alguien encuentra este diario algún día, Verónica Solís es responsable. Búsquenla, investiguen, no dejen que se salga con la suya. Y si estás leyendo esto, mi pequeña Sofía, si de alguna forma sobreviviste y volviste a casa, mamá siempre supo que eras fuerte. Mamá siempre creyó en ti. Te amo más allá de la vida y la muerte. Perdóname por no haberte protegido mejor. Sofía cerró el diario, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su madre lo había sabido, todo este tiempo. Mariana había sabido quién era la responsable, pero nadie le había creído. ¿Encontraste algo interesante? Sofía volteó y vio a Fernando en la puerta. Le mostró el diario con manos temblorosas. Mamá lo sabía, susurró. Ella sabía que Verónica era peligrosa. Trató de advertirte. Fernando tomó el diario, leyó las páginas y se derrumbó en una silla, sollozando. Dios mío, Mariana lo sabía, y yo no le hice caso. Pensé que era el dolor, la paranoia, si tan solo la hubiera escuchado. No es tu culpa, papá. Verónica era una manipuladora experta. Engañó a todos, pero Mariana lo vio, y murió sabiendo la verdad sin que nadie le creyera. Sofía se arrodilló frente a su padre, pero al final, mamá tenía razón, y su última petición se cumplió. Investigamos a Verónica, y ahora está pagando por lo que hizo. Mamá puede descansar en paz. Fernando abrazó a su hija, y en ese abrazo había 18 años de dolor, pero también esperanza para el futuro. Esa tarde, Sofía colgó una nueva fotografía en el pasillo principal, junto al retrato de cuando tenía 5 años. Era una foto reciente. Ella, Fernando y Valentina, abrazados en el jardín, sonriendo bajo el sol dorado de la primavera.
Detrás de ellos, apenas visible, estaba el retrato enmarcado de Mariana, como si también fuera parte del abrazo. Doña Lupe pasó por ahí y se detuvo a admirarla. «¡Qué bonita familia!», murmuró. «Sí», respondió Sofía sonriendo. «Lo es. El pasado no dolía más. Los fantasmas habían sido exorcizados. La verdad había salido a la luz. Y aunque los 18 años perdidos nunca volverían, el futuro brillaba con posibilidades infinitas».